seas el rey de sus vidas? Ahí no escuché muchos amenes. No, otra vez. ¿Cuántos creen que Dios es el rey de sus vidas? ¿Y cuántos viven como Dios, como rey de sus vidas? Bueno, la segunda es más importante. Vamos a hacerlo, a ver.
despejó el templo de arriba hacia abajo y te abrió la presencia para que puedas acceder libremente. Y parte de eso es reconocer que Él lo puede todo, que sin Él no somos nada. Que a veces hablamos cosas que no entendemos y a veces solamente de oídas lo escuchamos. Pero que seamos como esos discípulos cuando Jesús resucitó y no lo creían y tuvieron que tocarlo para verlo. ¿Recuerdan? Lamentablemente nosotros ahora no podemos tocarlo, pero podemos verlo en el hermano que está al lado. Amén, gloria a Dios. Y puedes verlo en el amanecer, cuando respiras. Y podemos decir a Dios, ahora sí mis ojos te ven, pero con estos ojos espirituales. ¿Y cuál es el resultado de ver a Dios? Vivir como Él quiere. Así que vamos a decirle, Señor, conozco que tú todo lo puedes, que nada ni nada está fuera de ti. Cerramos nuestros ojos y dile con tu corazón y en tus propias palabras, tú todo lo puedes. Todo lo que pienso y siento, tú ya lo sabes. Y por eso quiero entregarte mi vida, mi corazón. Aleluya. Y entregarme ante ti, ser un verdadero adorador, va más allá de la música, es un estilo de vida. Te adoramos, Dios. Gloria a Dios. Que mis pensamientos
oído, que lo reconozca, que lo adore. Él es el único digno de adoración. A veces lo hacemos con algo y es bonito, pero hay que hacerlo con Dios también. Aleluya. Sean todos bienvenidos, bienvenidas todas las personas. Estamos en el mes de la Biblia. Septiembre ha sido declarado por las sociedades bíblicas como el mes de la Biblia, y eso nos anima para poder entonces levantar en alto más y más la palabra de Dios. Diga ahí atrás ¿qué dice ahí en ese título? A ver, audio. ¿A alguien le pasa eso? Tengo la Biblia, y veo unas caras, unos signos de interrogación tremendo. La Biblia se ha convertido en un libro difícil de leer y peor de entender. Pero no es que sea así. Si hay un libro friendly, amigable, es la Biblia. ¿Cuántos lo creen? Este libro es amigable, es friendly, es fácil de leer cuando nosotros nos ponemos en contacto con Dios para poder recibir su ayuda. Y si no la encontramos directamente de un ángel que baje del cielo y nos explique todo, vamos a encontrar a alguien que nos va a ayudar. Por lo menos para entender aquellas partes que se creen que son las más difíciles. Pero yo le hago una pregunta. ¿Qué difícil tiene esto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Tiene alguna complicación? Y la mayoría del mensaje de la Biblia se trata de eso, de Jesucristo. Claro, vienen otros libros que nos van a ayudar a verlo a Él actuar como los evangelios, y otros libros que tienen normas para ayudarnos a vivir una vida más cercana a lo que Dios quiere. Y ahí tenemos las cartas de Pablo enseñándole a la iglesia de Corinto, porque el Señor volvió a la casa de su Padre en el cielo, pero dejó gente como Pablo, como Bernabé, como Lucas, como Pedro y los apóstoles, y después de ellos, personas que se encargaron de que la Biblia siguiera siendo la palabra de Dios en las manos de la gente. Y ustedes tal vez pueden decir, ¿este título de dónde sale? De la misma Biblia. Los invito a que leamos Hechos capítulo 8. Y sale de ahí y de personas que yo he visto en estas circunstancias. Vamos a Hechos capítulo 8, versículos 26 al 35. Lucas, que escribe este libro y que nos muestra las cosas que estaban pasando en aquellos días, nos dice así el texto bíblico, Hechos 8, 26 al 35. ¿Estamos? Amén. Dice así el Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe:
acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que el etíope leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco o el etíope, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Cristo. Hagamos una oración y digámosle al Señor: ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, en tiempos como los que vivimos hoy, para que tu palabra siga siendo luz para la gente, luz para las naciones. Ayúdanos, Señor, para poder ser instrumentos donde tú nos capacites para enseñar a otros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para entender las cosas importantes las cuales tú nos quieres hoy mostrar que necesitamos recibir a través de tu palabra y de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Mire si este libro, la palabra del Señor, es amigable, que usted lo puede leer en cualquier idioma si lo entiende, ¿verdad? Hay gente que habla 5 o 6 idiomas y lee la Biblia en esos idiomas también. No pasa así con el Corán, que es la Biblia de los musulmanes. Si usted quiere ser parte de una mezquita y ser parte de una comunidad musulmana y leer la Biblia, realmente usted va a tener que hacer todo lo posible para aprender árabe, porque esa es la forma como ellos entienden que alguien que sigue a Mahoma y Alá, Alá, que es el Dios de los musulmanes, y Mahoma, que es su profeta, y el Corán, que es su palabra, tiene que ser leída en el idioma original, en el árabe. Ahí estaríamos todos colgados, rajados. A no ser que alguien hable de árabe aquí también, ¿verdad? Y puede hacer que esté ahí camuflado con ese idioma. La podemos leer en cualquier idioma. La podemos escuchar incluso, si no sabemos leer. Aquí, en este pasaje, hay muchas cosas, pero la principal de ellas es: tengo la Biblia, pero no la entiendo. Porque este hombre, que se le conoce ahí como el etíope, no le ponen el nombre directamente, Lucas lo llama el etíope, eunuco, principal de la reina de Candace en Etiopía. Este hombre quería adorar a Dios y tenía un contacto de alguna manera con el judaísmo, y en el judaísmo lo habían hecho un prosélito, es decir, un seguidor de la religión judía. Y él entonces venía cada año de África, Etiopía, se hacía su gran viaje para venir a adorar en Jerusalén, porque para el pueblo de Israel no existía otro lugar para adorar realmente a Dios sino allí en Jerusalén. Después se empezaron a abrir las sinagogas y también se convirtieron en lugares no tanto de adoración sino de estudio de las escrituras.
Este hombre venía todos los años. Y este hombre había conseguido un pergamino del libro de Isaías. Es decir, tenía la Biblia. En aquellos días no estaba el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no se había escrito. Estaban los 39 libros del Antiguo Testamento y sobre todo entonces la Torá, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Pero este hombre tenía a uno de los profetas mayores. Tenía la Biblia, había salido del culto, de la reunión allí en Jerusalén e iba de regreso a su país. Iba contento. Tan contento iba que decidió ponerse a leer en el camino a Isaías. Y el Señor, que sabe todas las cosas, que veía el corazón de este etíope como un corazón dispuesto a acercarse a Él, porque Dios es el Dios de todas las naciones, de todas las personas que están dispuestas a acercarse a Él. Con Dios no hay prejuicios, ni de raza, ni de color, ni de idioma, ni de clase, de ninguna cosa, porque todos somos iguales para Él. Usted, no importa de dónde haya venido, no importa su color, no importa su idioma, importará para aquellos que nos quieren marginar, importará para aquellos que hacen división de clases, importará para aquellos que quieren darle un puesto a alguien que diga: este se lo merece por su color o este se lo merece por su raza. Pero en Cristo no existen esas cosas. Amén. Y en la iglesia tampoco deben existir, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y allí en ese carro iba un etíope, y los etíopes son como el azabache, negros, benditos negros. Me gusta el color negro. Y me duele cuando veo la historia en este país, aunque nuestros países no están lejos de estas cosas también. Pero ahí iba un etíope leyendo el libro de Isaías. Quién sabe cuánto le costó ese pergamino, pero este era un hombre importantísimo en la política de su país y tenía dinero. Y el Señor ya había visto el corazón del etíope. Antes de cualquier otra persona, Dios ve el corazón de todos nosotros. Amén. Dios vio el corazón de Zaqueo cuando se trepó a un árbol. Y por eso es que cuando Jesús pasó por ahí y se detuvo y lo miró, Zaqueo se sorprendió y dijo: ¿quién le dijo a él que yo estaba aquí trepado? El Señor conoce dónde tú te trepas, dónde tú te escondes. El Señor conoce tus temores, tus dolores, tus aflicciones, tus angustias. El Señor conoce cuando tú te arrinconas y no quieres saber nada de la vida ni de nadie. Allí está Él mirando. Dios sabía que este etíope tenía hambre por Él. Tenía hambre por su palabra. Porque también nosotros necesitamos tener hambre. Pero hambre de la palabra de Dios, que nos lleve a no pasar un día sin acercarnos y saborearla y hacer de ella nuestro principal alimento. El etíope iba de regreso a su país leyendo el libro de Isaías, ese pasaje donde habla de cómo Cristo fue llevado o iba a ser llevado al matadero. Ya para ese tiempo ya se había cumplido esa profecía unos años atrás. Pero el Señor no manda un ángel para que hable con Felipe y le explique la palabra, porque el Señor no quiere mandar ángeles a esta tierra para explicarnos algo que nosotros podemos explicarle a la gente. Amén. El Señor usa a un discípulo, como te puede usar a ti o a mí o a cualquiera de los discípulos que estamos aquí. Ese discípulo se llamaba Felipe, un hombre también deseoso de compartir el mensaje de Dios,
Porque además, hermano, de tener hambre por la palabra, también debemos tener hambre por compartirla. Y en Felipe estaban las dos cosas. Y Dios lo saca de Samaria. Felipe estaba haciendo una campaña evangelística. Felipe estaba predicando. Los samaritanos estaban recibiendo salvación a través de la predicación de Felipe. Pero el Señor, que le importa no solamente las multitudes, sino también una persona. A veces nosotros no pensamos como Dios. A veces pensamos que las multitudes son las que realmente atraen a Dios y nos deben atraer a nosotros, pero no es así como piensa Dios. Si uno está perdido, Dios se fija en esa persona. Y para Él es tan importante las 99 que dejan el aprisco como la que se fue y Él manda a buscarla. Tú eres importante para el Señor. Nunca pienses que Dios mira en más a la gente, cómo está aquello de grande, cómo que está aquello de inmenso. No, Dios te fija en ti. Dios separa el escáner y lo pone delante de ti, te escanea y ve cómo tú estás. Ese es Dios. Y llama a Felipe y le dice: deja Samaria, vete al desierto, porque mañana va a pasar alguien que yo quiero que tú te acerques a él y estés pendiente de lo que pasa. Y Felipe le hizo caso a Dios. A Dios hay que hacerle caso, hermanos. Y se fue Felipe, tal vez triste de dejar toda la fama que estaba consiguiendo en Samaria, los aplausos, las ovaciones, todo. Porque cuando Dios habla, Dios quiere que se le obedezca. Porque Dios tiene interés en uno como en 100. Y allí se acerca Felipe y ve que viene de Jerusalén un carro que va por el desierto de Gaza hacia África. Y aguantando el calor del desierto, a veces nosotros nos sentimos incómodos por el calor, porque se nos daña algo, pero Felipe estaba en medio del desierto. Serpientes como las cobras, no las cascabeles, que son las del desierto, cosas así que aparecen por allí. Pero estaba ahí, esperando que pasara lo que Dios le dijo. Y se acercó ese carro y Felipe entonces se va acercando. Y Dios dice: acércate más. Y oye lo que está ocurriendo en ese carro. Y Felipe se acerca y oye que él está leyendo el profeta Isaías y el pasaje donde habla sobre que Cristo iba a morir en la cruz. Y se le va acercando y se le va acercando. Hoy me olvidé totalmente del bosquejo. Y se va acercando más. Y el Espíritu le ha hablado. Y Felipe está viendo lo que puede ocurrir en cualquier momento. Felipe se encuentra con alguien leyendo la Biblia, pero no la entiende. Con un pergamino del profeta Isaías, que no sabía si el que estaba hablando allí era Isaías de él mismo o estaba hablando de otra persona. Porque él le pregunta eso. Y le dice: ¿y cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? En otras palabras, hermanos amados, si hay alguien que tiene la Biblia pero no la entiende, Dios de algún lado busca a alguien para llevárselo a esa persona y que pueda explicarle. Y muchas de esas personas que Dios quiere usar para que le expliquen a un mundo que no entiende la Biblia es usted y soy yo. Pero a veces nosotros no pensamos que eso es con nosotros. Usted está aquí para recibir y para dar, para leer, para recibir la palabra y para entregársela también a aquellos que no vienen, aquellos que no quieren, aquellos que usan la Biblia por cultura general, que la tienen por no quedar en vergüenza de que alguien le pregunte: ¿usted tiene Biblia? Sí, yo tengo. Pero esa respuesta es para salir del paso y quedar bien, porque no les importa si la tienen o no la tienen. Pero a nosotros nos importa. Y a nosotros nos importa que la gente también la lea y la entienda. Porque la Biblia es un libro que se puede entender. Es un libro para la gente del siglo XXI, como lo fue para la gente del siglo I, como lo fue para la gente del siglo XVI en los días de Lutero.
como lo fue para la gente del siglo pasado en esta gran nación, donde los fundamentos de esta nación se basan en los principios de la Biblia. Esta nación, en la persona de Abraham Lincoln, entendió que la esclavitud no debería seguir porque la Biblia no lo aprobaba. Porque la Biblia cree en la libertad de todos, de todas las personas. Y de ahí están los principios más importantes que nosotros debemos conocer y saber y poder hacerle ver a las personas que la Biblia no es lo que piensa. Hay gente que dice, como no la entiendo, la quito de lado. Lo mejor es no leerla, no acercarme a ella. No entiendo ni papa, no entiendo si es tan como el etíope. El etíope no estaba entendiendo. El etíope iba gozoso, había adorado al Señor, pero quiso leer la Biblia y no entendía. No entendía por las razones que sabemos. Él tal vez no había recibido un tiempo para que alguien le enseñara. A veces es muy fácil decirle a la gente, pues lea la Biblia. Claro, se espera que entre los hermanos de la iglesia ya haya una capacitación, hay una capacidad también para poderla leer y entender. Y si eso es así, le invito los jueves a venir a discipulado. Le invito los días en que tenemos escuela bíblica y allí con los maestros que tenemos, porque el Señor no nos dejó al azar, no nos dejó al aire libre sin poner gente, como lo hizo con Felipe. Felipe representa a la iglesia que ya se ha capacitado para ir a enseñarle a otros. Felipe lo representa a usted y me representa a mí. Amén. Felipe es esa persona con la que Dios cuenta, porque sabe que si le pide, ve a esta persona, ve a esta familia y dedícale un tiempo compartiendo el mensaje de salvación, porque tienen Biblia y no la entienden. La leen pero no la entienden. Entonces Dios tiene que echar mano de nosotros, mano de usted. Usted que ya tiene tiempo de conocer a Dios. Y la carta a los Hebreos dice, algunos en la iglesia, debiendo ser ya maestros, todavía siguen siendo alumnos. Siempre debemos estar aprendiendo, pero no nos podemos quedar solamente aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo al punto de que no lo compartamos con otros, de que no ayudemos a otros para que ellos también, como en el caso del etíope, puedan recibir salvación, pueda recibir orientación espiritual. El etíope es la representación de un mundo que tiene Biblia y no la entiende. Porque déjeme decirle que mucha gente que uno piensa que no tienen Biblia, la tienen, pero no la entienden. La tienen y ni la leen porque dicen, yo no entiendo nada. Ahí estamos nosotros. La próxima vez que te encuentres con un etíope que tiene Biblia y no la entiende, no llames a Felipe. Tú estás ahí para reemplazar a Felipe. Aleluya. Tú estás ahí porque tú ya has tomado cursos bíblicos, tú ya has tomado discipulado, tú ya conoces, ya distingues entre lo que es una cosa y otra. Y si no es así, te invito para que sigas leyendo la palabra, te invito para que sigas estudiando la palabra. Hoy nosotros estamos aquí viendo que Dios provee ayuda para el que no entiende. Aleluya. Dios proveyó a este etíope, lo puso a Felipe en su camino y Felipe contestó sus preguntas. ¿Quién abrió la boca para enseñarle? Felipe, como lo dice el texto que leímos. Dice que Felipe, abriendo su boca, hay que dejar de ser profetas mudos, hay que dejar de ser cristianos tímidos, hay que dejar de ser gente que pudiendo ayudar al que no conoce, nos hacemos como que tampoco nosotros conocemos. Mire, si Felipe se hubiera hecho el que no conocía, que el que no tenía la posibilidad de ayudar a otro,
Se pierde porque lo que Felipe le dio en ese momento, no solamente la explicación de Isaías sobre Cristo, sino que dice, partiendo de esta escritura, lo llevó y le comunicó todo el evangelio. Todo el evangelio significa que le habló de Cristo y lo que Cristo hizo por él mismo en esos días. Al punto que el que después abrió la boca fue el etíope. Porque cuando las personas ya entienden, abren la boca también. Y el etíope entonces abre la boca y dice, yo veo que aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le habló no solamente de que Cristo era su Salvador, que lo aceptó el etíope, sino que también le habló de que después de aceptar a Cristo, el próximo paso era bautizarse. ¿Cuántos no se han bautizado todavía acá? A ver si hay alguna pesca como meses atrás, que tiré la red y había un montón. Allá está yo y eres la próxima entonces. A ver qué más de los que no se han bautizado. Los que no se han bautizado todavía, ya hay uno, por lo menos ya tenemos a alguien, hay varios. Y yo quiero decirles, ustedes reciben enseñanza antes del bautismo también. Nosotros vemos aquí, hermanos amados, a un Felipe que nos representa a nosotros y a un etíope que representa un mundo que no conoce al Señor y no entiende la palabra. Pero Felipe abre la boca para anunciar el mensaje y el etíope abre la boca cuando ya está salvo y dice, aquí hay agua y yo quiero bautizarme. ¿No le parece algo hermoso? Que el que iba sin entender nada ahora dice, pero yo entiendo que si tú me dices que ya Cristo murió por mí y Él necesita que yo me bautice en su nombre para dar testimonio a este mundo, yo quiero hacerlo. Amén. Y yo les dije, si Felipe se queda quieto y no va a alcanzar a este hombre a enseñarle lo que él no entendía, no solamente se hubiera perdido un etíope. Este hombre era una influencia poderosa en su país. Usted sabe que a veces una semilla produce cientos y cientos y cientos de granos. Así somos nosotros, así es la semilla del evangelio. Aleluya. Cuando este hombre llega a su país, según la historia de los que se han dedicado a seguir las huellas que dejó este etíope, su aldea se convirtió, sus tribus se convirtieron. Aleluya. Hay herencia de lo que pasó ese día, porque hay iglesias en Etiopía que descienden del etíope que Felipe evangelizó en aquel día. Aleluya. En aquel día, cuando este hombre iba sin entender nada, pero Dios lo llama, lo pone en el camino que debía seguir, y Felipe se encarga de evangelizar. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Para qué voy a ir si una persona, cualquier otro puede hacerlo? No, si Dios te está mandando a ti, tú debes hacerlo. Amén. Si Dios te está usando a ti, a veces Dios quiere usar ciertas personas, porque hay ciertas personas que si no va a la que Dios quiere, muchas veces no le va a prestar la atención que se necesita. Amén. Dios quiere usar jóvenes, jóvenes que puedan entender la mentalidad de ellos, que puedan entender su idioma, que puedan entender su cultura. Jóvenes cristianos como Felipe, que le van a entregar el mensaje en su lenguaje, en su forma de ver el mundo, pero que en el fondo está lo que Dios quiere, que esos jóvenes sean salvos. Amén. Que esos jóvenes sean la semilla que va a reproducir una generación más adelante. Felipe nos representa a nosotros. Felipe entendió las palabras de Cristo en Mateo 28:19, donde dice que el Señor le habló y le dijo, ustedes son mis discípulos si hacen lo que yo les pido. Y algo que yo les pido es que vayan y enseñen mi palabra. Vayan a las naciones, vayan a la gente y enseñen lo que han recibido. Hermanos, a veces nosotros estamos cortos de recibir tanta palabra.
gordos de escuchar tantos mensajes. No sea que vaya a sufrirte un ataque en términos espirituales o vaya a subir un peso excesivo de tanto que ha recibido y no comparte nada con la gente que no comparte con su vecino, no comparte con sus amigos, no comparte con su roommate, con sus compañeros de clase. Nosotros no tenemos que mirar al mundo. Gracias, parece que estoy tomando más tiempo de lo que es, ¿no? Ahí vamos. Nosotros no debemos mirar al mundo como algo que nos puede contaminar si vamos a hablarles del Señor. Eso es mentira. Usted es el que influye en los demás. Yes, amen. Es la luz sobre las tinieblas. Amén. Y aunque las tinieblas han llenado este mundo, la Biblia dice que la luz del mundo, vino a este mundo para hacerlo brillar. Amén. Y Cristo es la luz del mundo. Y Él dijo, y ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo también. Yo a veces veo gente que en su trabajo, que ni sepan que es cristiano, que en su escuela, todo el mundo sabe que es un muchacho bueno, que es una muchacha buena, pero de boca cerrada para compartir simplemente cosas tan sencillas como estas. O si hubiese el caso de como a mí a veces me llaman, pastor, me hicieron una pregunta en el colegio, en la escuela, sobre esto de la Biblia y no pude contestar. ¿Usted qué cree, pastor? Y yo, en lo que el Señor me ha dado, trato también de decirle, esto puede compartir con esa persona. Es cuestión de que no nos quedemos mudos, de que no nos quedemos callados, porque Gloria a cuando Dios. la iglesia se queda callada, el mundo vocifera. El mundo se traga vivos a los demás. El mundo no tiene compasión viendo una iglesia callada que no comparte el mensaje que la gente necesita recibir. Amén. No se quede callado, no se quede mudo, no se quede como que la cosa no es con usted. Mire, Felipe se hubiera podido quedar feliz de la vida en Samaria, predicando a multitudes, viendo milagros, porque a veces la gente lo que quiere es que lo vean hacer milagros, pero no que vaya a un desierto a predicarle a un etíope. Cuando Dios lo manda hay que ir. Cuando Amén. Dios nos está pidiendo abrir la boca hay que abrirla. Yes. Cuando Dios nos está llamando a ser una iglesia agresiva en el sentido de que hay que derribar muros a nuestro alrededor para llegarle a la gente. Amén. A veces Dios pone gente difícil en nuestro camino. Y lo que el Señor quiere es que nosotros le compartamos el mensaje de salvación. A veces Dios pone gente con otros idiomas que no entendemos. Y se nos hace más difícil y se convierte en una excusa para no hablar de Cristo. Pero a todos nosotros, Dios nos ha dado sabiduría para masticar un poco en inglés y por lo menos decirle Jesus loved you. Yes, Jesus amen. is the way, o alguna palabra. Aleluya. ¿Verdad? Pero no se quede callado. Hay un mensaje que compartir. Dios quiere que su palabra se siga leyendo y se siga entendiendo en este siglo. Amén. Él quiere que todos conozcan su voluntad y su voluntad está en la palabra. Yes. Su mandato sigue siendo vigente. Amén. Él quiere que imitemos lo bueno y hay que imitar a Felipe haciendo lo bueno en un mundo malo. Dios por medio de su espíritu, y a través de la iglesia, porque nosotros trabajamos con el Espíritu Santo. Él es nuestro motor, Él es nuestra ayuda, Él es el poder de Dios que nos lleva a hacer las cosas y el que nos capacita, porque en Efesios 4, 11, 12 dice que Él, el Señor, el Espíritu de Dios, capacitó a unos, mire, para ser apóstoles, a otros para ser evangelistas, a
ser profetas y a otros para ser pastores y maestros. ¿Dónde está usted? Porque en alguno de esos usted tiene que estar. Pablo le dice a Timoteo, tienes que predicar la palabra, tienes que leerla, predicarla, ser evangelista. Ser evangelista no es coger un avión y irse a África y a tantos lugares y hacer un revolú por allá de cosas. Ser evangelista es evangelizar. Eso es evangelista también, pero ser evangelista en su base es evangelizar a las personas. Y algunos creen que es lo que dije hace un momento, tomar un avión e irse por allá a muchos lugares y decirle a la gente que Cristo les ama. Eso también llegará el momento en que si Dios lo quiere usar a usted como un evangelista, yendo en avión o en tren o en carro a muchos lugares, lo va a hacer. Pero mientras eso llega, hay mucha gente al lado suyo. Hay mucha gente que está esperando que a pie o simplemente tomando un teléfono usted le diga, Dios tiene un mensaje para tu vida. Ah, que no entiendes. Yo quiero explicarte un poco lo que está diciendo aquí. Y para eso no se necesita un gran grado académico para poder entender las cosas básicas de la Biblia. Ahora, si yo le pido, venga y den un curso de Apocalipsis, primero yo quiero que usted tome también un curso con alguien en particular que lo prepare para dar ese curso. Pero para hablar de Cristo, las cosas están fáciles. Fáciles cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor. Concluyo. Dios te ha capacitado para que capacites a otros. Como Felipe capacitó al etíope. Ponte de pie. Aleluya. Ponte de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Y en este evento de la Biblia, Dios nos está llamando a compartir su mensaje. Yo sé que a veces es más fácil comprar una Biblia y regalársela a alguien, que es muy bueno también. Pero si la persona te llama y te dice, no entiendo, gracias por el regalo, pero no entiendo, tú le puedes decir, yo puedo ayudarte. Yo puedo ayudarte. Y sacar un tiempito para ir donde esa persona, porque el mundo clama por un hambre espiritual y otros se la están llenando. Hay grupos cerrados, sectas, grupos que salen de interpretaciones que se han hecho a través del tiempo, y hay que ayudar a la gente. La gente necesita ayuda como el etíope. Voy a pedir a que tengamos un momento de oración. Preparamos para una semana nueva donde Dios nos va a dar oportunidades de compartir su palabra. Piensa en aquellos que tú pudieras darles el mensaje, que tú pudieras compartirle en esta semana. Tal vez usted dice, pastor, en la iglesia ya no veo mucho espacio. Eso no importa. El primer paso es que la gente se salve. Amén. Que nosotros, usted y yo, les podamos ayudar a que entiendan el mensaje. Y después vamos a tener el espacio, lo vamos a abrir de alguna manera, si es que aquí deben llegar. Pero Dios quiere que nosotros retiremos cualquier excusa y podamos compartir su palabra. Vamos a orar. Gloria. Gracias, Señor. Santo Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En este momento piensa en alguien. Piensa en ese etíope que tú tienes en la vida y que en esta semana
posiblemente vas a poder compartir la palabra con esa persona. No te asustes, no tengas temor, porque Dios está contigo. El autor de este libro está presente para ayudarnos a entenderlo. Si nosotros, cuando leemos el Quijote y no entendemos algo del Quijote, ahí nos quedamos, a no ser que tengamos a alguien que venga también a ayudar, pero no tenemos al autor del Quijote con nosotros. Mientras que al leer este libro, el autor siempre va a estar a nuestro lado. Aleluya. Su espíritu está con nosotros. Yes. Y nos da sabiduría para entender. Y nos da sabiduría para ayudar a otros también. Yo quiero que tú en estos minutos, ya para salir, pienses qué personas ha puesto Dios en tu camino. Tal vez están en tu misma casa. Porque nuestra Jerusalén es la primera que debemos compartir. Hoy es un día en que el Señor nos llama para ayudar a los que no entienden la palabra. Señor, gracias. Te bendigo, Padre, y te doy gracias por todos los que hoy han podido recibir este llamado, un llamado general, un llamado a cada discípulo de esta iglesia, de la iglesia en todo lugar, para poder compartir tu palabra. Qué lindo que el próximo domingo, con el siguiente tema que vamos a tener, tú vengas y pudiera compartir lo que ocurrió esta semana con ese etíope que te encontraste, y poder dar testimonio de eso también. Padre, gracias. Bendícenos al salir de tu casa. Confiamos en ti, que será una semana bendecida, porque tú vas con nosotros a donde quiera que vayamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga. Salude a su hermano, salude al vecino, salude a la persona que tiene a su lado. Amén, amén. Dame que termine esto,